Hola, hola, mis corazones enamoradizos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un viaje emocional a tierras turcas, porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta: besos de telenovela turca que te dejan sin aliento. Sí, esas escenas que nos hacen suspirar, agarrar el cojín y soñar con encontrar un amor apasionado como los que vemos en la pantalla. En este vídeo, nos sumergiremos en el mundo del romance turco y exploraremos algunos de los besos más icónicos, memorables y sí robacorazones. Prepárense para revivir momentos llenos de tensión, deseo y, por supuesto, mucho amor. Analizaremos qué hace que estos besos sean tan especiales y por qué nos enganchan tanto. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de las telenovelas turcas, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y mucho más. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de los besos turcos que nos roban el aliento. Empecemos con una serie que seguramente muchos conocen y aman: *Erkencikus*, o *Pájaro Soñador*. ¿Quién puede olvidar la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir? Su romance en la pantalla traspasó la televisión y nos regaló momentos de pura pasión. Y si hablamos de besos, vaya que nos dieron material para suspirar. Recuerden la escena en la cabaña, bajo la lluvia. ¡Uf! La tensión era palpable, la conexión innegable, y cuando finalmente se besaron, fue como si el mundo se detuviera. Ese beso no solo marcaba un punto clave en su relación, sino que también nos demostraba que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Lo que hacía especial ese beso era la honestidad y la vulnerabilidad que ambos personajes mostraban. No era solo un beso físico, era la culminación de una conexión emocional profunda. Pero vayamos más profundo en esta escena de la cabaña. No olvidemos el contexto: Sanem, una joven soñadora y algo torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, se encuentran en medio de una tormenta. Aislados del mundo, y con la urgencia de protegerse del clima adverso, se refugian en una cabaña abandonada. La atmósfera dentro es eléctrica. La lluvia golpea el techo con furia, creando un sonido ensordecedor que paradójicamente intensifica el silencio entre ellos. Sanem y Can se miran, y en esos ojos se refleja una mezcla de miedo, curiosidad y un deseo innegable que ambos han estado reprimiendo. Can, con su mirada penetrante, es el primero en romper el silencio. Le pregunta a Sanem si está bien, y ella, nerviosa, apenas puede articular una respuesta coherente. Él se acerca lentamente, la humedad del ambiente resalta el brillo en sus ojos y el temblor en sus labios. La tensión se construye con cada paso, con cada respiración. Cuando finalmente sus labios se rozan, es como si una chispa encendiera una llama. El beso es torpe al principio, lleno de dudas e inseguridades, pero pronto se convierte en una explosión de pasión. La lluvia afuera parece intensificarse, como si la naturaleza misma celebrara este momento de conexión. El beso es largo, profundo, y revela la verdad que ambos han estado negando: que están irremediablemente enamorados el uno del otro. Otro beso memorable de *Erkencikus* es el que se dan en el faro. ¡Ay, el faro! Un lugar lleno de significado para Can y Sanem. Ese beso, con el viento soplando y el mar de fondo, fue una declaración de amor incondicional. Era un beso que transmitía confianza, entrega y la promesa de un futuro juntos. La forma en que Can mira a Sanem antes de besarla, la suavidad de sus labios, la intensidad de sus sentimientos. Todo en esa escena es perfecto. Y es que el faro se convierte en el símbolo de su relación. Un punto de luz en la oscuridad, un lugar al que regresar cuando se pierden, un testigo silencioso de su amor. La escena del beso en el faro es una oda a la esperanza. Después de superar numerosos obstáculos, malentendidos y celos, Can y Sanem finalmente encuentran la paz en los brazos del otro. El viento juega con el cabello de Sanem mientras Can la envuelve en un abrazo protector. La inmensidad del mar que se extiende frente a ellos refleja la infinitud de su amor. El beso es suave, dulce, pero también apasionado. Es un beso que sella su compromiso mutuo, la promesa de construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, aventuras y sueños compartidos. Can susurra al oído de Sanem palabras de amor, promesas de fidelidad eterna.
Sanem responde con una sonrisa radiante, con la certeza de que ha encontrado al hombre de su vida. El beso se prolonga como si quisieran detener el tiempo, como si quisieran permanecer para siempre en ese momento perfecto. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas se mezcla con el latido acelerado de sus corazones. Es un beso que les roba el aliento, que les llena de alegría, que les da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se les presente en el camino. Cambiando de tono pero no de intensidad, pasemos a *Karasevda o *Amor eterno *. Esta serie es un torbellino de emociones, llena de drama, intriga y por supuesto, un amor prohibido que nos mantiene al borde del asiento. El beso entre Kemal y Nihan en el balcón. Madre mía. Ese beso es una mezcla de desesperación, anhelo y la imposibilidad de estar juntos. Es un beso robado, un momento fugaz en medio de la tormenta, pero que lo dice todo. La forma en que Burak Ozçivit y Neslihan Atagul interpretan la angustia y el deseo de sus personajes es simplemente magistral. Ese beso nos recuerda que el amor a veces no es suficiente, que hay obstáculos que parecen insuperables, pero que el sentimiento permanece intacto, eterno. La escena del balcón es un claro ejemplo de la tragedia que envuelve a Kemal y Nihan. Él, un joven ingeniero de clase trabajadora, y ella, una chica rica obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. Su amor es puro, verdadero, pero está condenado desde el principio. El beso en el balcón es un acto de rebeldía, una forma de desafiar las normas sociales que les impiden estar juntos. Nihan ha invitado a Kemal a su casa a escondidas, sabiendo el peligro que corren. Se encuentran en el balcón, bajo la luz de la luna, rodeados de la opulencia que separa sus mundos. La tensión entre ellos es palpable, la necesidad de tocarse es incontrolable. Kemal se acerca a Nihan con cautela, como si temiera romper la burbuja de fragilidad que les rodea. La mira a los ojos, y en ellos ve el reflejo de su propio dolor. Nihan responde a su mirada con desesperación, con la súplica silenciosa de que él la salve de su destino. El beso es intenso, apasionado, una explosión de sentimientos reprimidos. Es un beso que duele, que hiere, porque saben que es un momento fugaz, un instante robado que no podrá repetirse. La música acompaña la escena con una melodía melancólica, que refuerza la sensación de tristeza y fatalidad. Al separarse, ambos tienen los ojos llenos de lágrimas. Saben que su amor es imposible, pero no pueden evitar desearse el uno al otro con todas sus fuerzas. Y hablando de besos prohibidos, ¿qué tal el beso bajo la lluvia en *Karasevda *? Sí, sé que ya mencioné la lluvia, pero es que en las telenovelas turcas la lluvia siempre añade un toque de drama y romanticismo irresistible. En este caso, el beso bajo la lluvia entre Kemal y Nihan es un grito desesperado de amor en medio de la adversidad. Es un beso que duele, que hiere, pero que al mismo tiempo alimenta la esperanza de un futuro mejor. La lluvia, en esta escena, simboliza la purificación, la limpieza de las mentiras y los engaños que rodean su relación. Kemal y Nihan se encuentran en medio de una confrontación, la tensión entre ellos es máxima. Nihan le revela a Kemal un secreto devastador que pone a prueba su amor. La lluvia comienza a caer, empapando sus ropas y borrando las lágrimas que corren por sus mejillas. Kemal se enfrenta a Nihan con ira y dolor, sintiéndose traicionado por la mujer que ama. Nihan responde con desesperación, tratando de explicarle sus razones, de hacerle entender que sus acciones están motivadas por el amor. La discusión se intensifica, las palabras son como cuchillos que se clavan en sus corazones. De repente Kemal la toma por los hombros y la besa con furia. Es un beso desesperado, lleno de reproches y resentimiento, pero también de un amor innegable que no puede ser extinguido. La lluvia arrecia, como si el cielo llorara su dolor. El beso se suaviza gradualmente a medida que la pasión se abre paso entre la ira. Kemal y Nihan se aferran el uno al otro, buscando consuelo y refugio en medio de la tormenta. El beso se convierte en una súplica silenciosa, una petición de perdón y comprensión. Al separarse, ambos están exhaustos, física y emocionalmente. La lluvia ha lavado sus rostros, pero no ha borrado el dolor que sienten en el alma. Saben que tienen un largo camino por recorrer para superar sus problemas, pero el beso bajo la lluvia les ha recordado que su amor es lo único que importa. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y vayamos a *Asklaftan Anlamaz o el amor no entiende de palabras *. Esta serie es más ligera, más divertida, pero no por ello menos romántica. El beso entre Hayat y Murat en el ascensor.
Hay, el ascensor. Un lugar pequeño, íntimo y perfecto para un momento de tensión. La forma en que Burak Deniz provoca a Ander Zel, la forma en que se miran a los ojos antes de besarse. Es pura química. Este beso es más juguetón, más coqueto, pero no por ello menos significativo. Marca un punto de inflexión en su relación, un momento en el que ambos personajes se dan cuenta de que lo que sienten el uno por el otro es mucho más fuerte de lo que pensaban. El ascensor, en esta escena, se convierte en un microcosmos de su relación. Un espacio confinado donde no pueden escapar el uno del otro, donde sus verdaderos sentimientos salen a la superficie. Hayat, una chica humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo, y Murat, un hombre rico y poderoso que desconfía de todo el mundo, se encuentran atrapados en el ascensor debido a un corte de energía. La situación es incómoda al principio, ambos intentan mantener la distancia, pero la tensión sexual entre ellos es innegable. Murat comienza a provocar a Hayat, haciéndole preguntas sobre su vida personal, desafiándola a ser honesta consigo misma. Hayat responde con evasivas, tratando de proteger su secreto, pero la mirada penetrante de Murat la desestabiliza. La música de fondo crea un ambiente de suspense y anticipación. Murat se acerca a Hayat lentamente acorralándola contra la pared del ascensor. La mira a los ojos con una intensidad que la hace temblar. Hayat intenta resistirse, pero la atracción que siente por él es demasiado fuerte. Murat le susurra al oído palabras seductoras, revelando sus verdaderos sentimientos. Hayat cede a la tentación y lo besa con pasión. El beso es un torbellino de emociones, una mezcla de deseo, miedo y alegría. Es un momento de vulnerabilidad en el que ambos personajes se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. El beso se prolonga hasta que la luz regresa y el ascensor vuelve a funcionar. Al separarse, ambos están sonrojados y sin aliento. Saben que lo que ha pasado en el ascensor ha cambiado su relación para siempre. Otro beso que vale la pena destacar de *Asklaftan Anlamaz* es el que se dan en la playa, al atardecer. ¡Qué cliché!, dirán algunos. Pero es que a veces los clichés son clichés por una razón, porque funcionan. El sol poniéndose en el horizonte, las olas rompiendo suavemente en la orilla, la arena bajo sus pies. El ambiente perfecto para un beso romántico. Este beso es más dulce, más tierno, pero también lleno de pasión. Es un beso que sella su amor, que promete un futuro juntos lleno de felicidad. La playa al atardecer es el escenario ideal para un beso romántico. El sol se despide del día, pintando el cielo con colores cálidos y vibrantes. Hayat y Murat pasean por la orilla, tomados de la mano, disfrutando de la tranquilidad del momento. Han superado numerosos obstáculos en su relación, han aprendido a confiar el uno en el otro y a aceptar sus diferencias. El beso en la playa es una celebración de su amor, un símbolo de la felicidad que han encontrado juntos. Murat se detiene y se gira hacia Hayat, mirándola a los ojos con ternura. Le dice que la ama más que a nada en el mundo, que es la persona más importante de su vida. Hayat responde con una sonrisa radiante, diciéndole que él también es su mundo. El beso es suave, dulce, pero también lleno de pasión. Es un beso que transmite la paz y la armonía que han encontrado en su relación. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se mezcla con el latido acelerado de sus corazones. Es un beso que les roba el aliento, que les llena de alegría, que les da la certeza de que han encontrado el amor verdadero. Al separarse, ambos se abrazan con fuerza, prometiéndose amarse y protegerse para siempre. Pero no podemos hablar de besos de telenovela turca sin mencionar asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llama a mi puerta asterisco. La relación entre Eda y Serkan es un sube y baja de emociones, llena de malentendidos, secretos y, por supuesto, mucho amor. El beso en la nieve. ¡Ay, la nieve! Otro elemento que siempre añade un toque mágico a las escenas románticas. Este beso es inesperado, sorprendente, pero también muy revelador. Marca un momento en el que Eda y Serkan dejan de lado sus diferencias y se entregan a sus sentimientos. La forma en que Kerem Bürsin toma a Ander Zel por sorpresa, la forma en que ella responde al beso con entusiasmo. Es una escena que te deja con una sonrisa en la cara. La nieve en esta escena simboliza la pureza y la renovación. Eda y Serkan se encuentran en medio de un viaje de negocios en un resort de montaña. La relación entre ellos es tensa debido a un malentendido reciente.
Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo y con problemas para expresar sus emociones, intenta disculparse con Eda, una florista independiente y apasionada. La nieve comienza a caer, creando un ambiente mágico y romántico. Eda y Serkan se encuentran caminando por el bosque nevado, intentando reconciliarse. Serkan le confiesa a Eda sus verdaderos sentimientos, admitiendo que la necesita en su vida. Eda responde con cautela, insegura de si puede confiar en él. De repente Serkan la toma por sorpresa y la besa con pasión. El beso es inesperado, pero también muy deseado. Eda responde al beso con entusiasmo, dejando de lado sus dudas y entregándose a sus sentimientos. La nieve cae sobre sus rostros, creando un efecto visual impresionante. El beso es un momento de liberación en el que ambos personajes se permiten ser vulnerables y mostrar su verdadero yo. Es un beso que marca un punto de inflexión en su relación, una señal de que están dispuestos a superar sus problemas y a construir un futuro juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar el beso de reconciliación en asteriscos en Cal Cap Masterisco. Después de tantos altibajos, tantos malentendidos, tantos secretos revelados, Eda y Serkan finalmente se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Este beso es una liberación, un respiro, una promesa de un futuro juntos. Es un beso que transmite alivio, felicidad y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Después de un largo periodo de separación y sufrimiento, Eda y Serkan finalmente se reencuentran. Han aprendido de sus errores y han madurado como personas. Se dan cuenta de que su amor es lo más importante en sus vidas y que están dispuestos a luchar por él. El beso de reconciliación es un momento catártico en el que todas las heridas del pasado se curan y se abre un nuevo capítulo en su relación. Eda y Serkan se encuentran en un lugar especial para ambos, un lugar que les recuerda los buenos momentos que han compartido. Se miran a los ojos con ternura y reconocen el amor que sienten el uno por el otro. El beso es largo, profundo y apasionado. Es un beso que transmite alivio, felicidad y la certeza de que han encontrado a su alma gemela. Es un beso que sella su amor y promete un futuro juntos lleno de alegría y felicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que estos besos sean tan especiales? ¿Por qué nos enganchan tanto? Creo que la clave está en la química entre los actores, en la forma en que interpretan la tensión, el deseo y el amor de sus personajes. También es importante la música, la fotografía, la dirección. Todos estos elementos se combinan para crear un ambiente mágico que nos transporta a otro mundo. Pero sobre todo creo que nos enganchan porque nos identificamos con los personajes, con sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Todos buscamos el amor, todos queremos encontrar a nuestra alma gemela, y las telenovelas turcas nos ofrecen una versión idealizada del amor que nos permite soñar y creer que, tal vez, algún día nosotros también encontraremos un amor tan apasionado como los que vemos en la pantalla. Las telenovelas turcas nos ofrecen un escape de la realidad, un mundo donde el amor triunfa sobre el odio, donde la esperanza vence al desánimo. Nos permiten creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar la felicidad en los brazos de otra persona. Y por supuesto, nos hacen suspirar con esos besos robacorazones que nos dejan sin aliento. Y ahí lo tienen, mis corazones. Un pequeño recorrido por algunos de los besos más memorables de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Para resumir, hoy exploramos algunos de los besos más icónicos de series turcas como asterisco Erkencikus asterisco, asterisco Karasevda asterisco, asterisco Asklaftan Anlamaz asterisco y asterisco Senkalkab asterisco, analizando por qué nos roban el aliento y nos hacen soñar con romances apasionados. Vimos cómo la química entre los actores, la música, la fotografía y la dirección se combinan para crear momentos mágicos que nos transportan a otro mundo y nos hacen creer en el amor verdadero. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado a buscar el amor en sus propias vidas. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que abrir los ojos y el corazón para encontrarlo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus besos favoritos de las telenovelas turcas? ¿Hay alguna serie que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar más contenido emocionante y romántico a sus pantallas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.